Accepted. Ya se empezaron a agregar. Muy bien. Voy a intentar compartir. Vale. Vernos en YouTube. Caso contrario, si no, bueno, yo subo la grabación en el YouTube, no pasa. Lo de Ciencia por la Verdad, que es una asociación o... Sí, te comento. A ver, Ciencia por la Verdad es una organización que nació en el año 2020, justo con la pandemia, unos días. Sí, sí, nacimos juntos con la pandemia, digámoslo así. Sí. Y damos capacitaciones en materia de investigación criminal, criminalística y ciencias forenses. ¿Ok? Sí. Y bueno, trabajamos algunos temas de derecho penal porque yo soy abogado, yo soy de nacionalidad venezolana y estoy residenciada en el Ecuador desde el año 2017. Yeah. Bueno, hemos estado trabajando dentro del área y Ciencia por la Verdad pues nace con el objetivo de que a nivel Latinoamérica pues hay bastantes personas que nos pueden dar información de valor dentro del área, pero que considerado que bueno, quizás por falta de disposición, por falta de interés, quizás porque no lo considerábamos tan interesante o tan importante en un principio, el tema de la formación, pues se fue quedando de lado. Sin embargo, hemos tenido, bueno, Emanuel ha trabajado con nosotros, la licenciada Blanca Sánchez, el doctor Zair Mundaray también trabajó con nosotros. Hemos tenido algunos profesores, algunos profesionales dentro del área. La mayoría, tengo la fortuna de conocerlos en persona, de haber trabajado con ellos en la Fiscalía General en Venezuela, y algunos otros que han venido, pues bueno, por añadidura, digamos así, porque bueno, al crear ciencia y al conocernos mediante estas plataformas digitales, pues bueno, también han participado como ponentes nuestros, algunos profesionales de Argentina, algunos profesionales de Chile, tuvimos profesionales de Perú y seguimos trabajando. Bienvenido también. Este también es su plataforma. Muy bien. Pues enhorabuena, un trabajo. Sí, muchas gracias, de verdad. ¿Esto entonces se le transmite en directo o se graba y luego se cuelga en las redes? No, lo vamos a grabar y lo vamos a subir porque hay un tema con la conexión con YouTube que no nos está permitiendo generarle de forma simultánea.
Sin Ningún embargo, problema. inmediatamente termina la clase, yo descargo el video y lo subo a la plataforma de YouTube y te hago llegar con Emanuel Sí. el enlace para que lo puedas Muy compartir. bien. Muy bien, gracias. A usted. Bueno, vamos a esperar, ¿qué? Como 5 minutos y comenzamos. Y que progresivamente las personas se vayan agregando. Es que en Venezuela como que está lloviendo mucho y la conexión se les va. Entonces, bueno, lo primero es presentar al doctor Nicolás Márquez Gran, un gran amigo. Él es Bachelor in Arts en Arqueología y Educación de la Universidad de York. Luego realizó una certificación en Educación en la Universidad de Bradford. Tiene una maestría en Osteología, Paleopatología y Arqueología Funeraria de la Universidad de Sheffield. Y tiene un doctorado en Antropología Biológica de la Universidad de Oxford. Dentro de toda su trayectoria, bueno, es experto en antropología y arqueología forense y ha estado trabajando muchísimo en bioarqueología, que es un campo quizás que no es tan común, por lo menos aquí en América, no es tan común y se trabaja muy poco. Quizás en Europa tiene un poco más de trayectoria que acá, incluso los trabajos publicados. Y bueno, el haber sido uno, yo les pasé por el grupo de WhatsApp un link donde pueden ver todos los trabajos del doctor Nicolás, inclusive sus intereses investigativos que están allí, porque él también trabaja en el Instituto Forense Cranfield y tiene múltiples publicaciones, incluso de este año ya, tiene más de 5 publicaciones en este año, en colaboración con muchos investigadores acá y de distintos temas. Entonces eso muestra también la amplitud de la antropología dentro del campo forense y que no se remite simplemente a las variables generales, sino que contribuye también en la labor de otros profesionales en el campo de la patología, de la odontología y la antropología dental, incluso trabajos con la toxicología, porque hay unos trabajos allí de la parte de química. Entonces nos muestra cómo la antropología es tan versátil en todos los campos, no solamente en la aplicación forense, sino también en la aplicación dentro del campo de la arqueología. Bueno, sin más, los voy a dejar con el doctor Nicolás. Agradecidos por este apoyo. Muchísimas gracias, Manuel, amigo, por la introducción y gracias también a Raquel por esta invitación. He estado siguiendo un poco la Sociedad Venezolana de Antropología Forense y las actividades, o sea que enhorabuena por todo el trabajo que se hace. Bueno, yo voy a hablar de todos los campos de la arqueología forense, aunque ahora justamente lo que más hago es antropología forense, pero me gusta promocionar un poco, promover la arqueología en el campo de la medicina legal de casos criminales. Voy a compartir mi pantalla, que creo que ya pueden ver. Voy a minimizar esto. Supongo que esto ya lo ven, ¿verdad? Sí, se visualiza Gracias. perfecto. Muchas gracias. Entonces, la ponencia de hoy, el seminario de 1 hora, pues va a ser sobre arqueología forense. La arqueología forense en los últimos años está desarrollándose en muchos países y hay unas participaciones, unas investigaciones arqueológicas en muchos ámbitos, ¿no? del planeta en cuanto a investigación, en cuanto a investigaciones criminales o trabajos humanitarios. En esta primera diapositiva lo que ven es, bueno, a la izquierda es una fosa, de hecho, de la Primera Guerra Mundial, que curiosamente no es tan forense, pero sí que es cierto que muchos soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial que se buscan y se recuperan por varias organizaciones y gobiernos siguen protocolos científicos forenses. Se trabajan con laboratorios de ADN forense, se siguen unos protocolos de cadena de custodia y algunas veces esto puede ir a juicio.
Y a la derecha es una foto de un equipo con el que trabajé el año pasado en España en la excavación de restos humanos del franquismo, ¿no? O sea, posterior al 1939. Y el equipo, como ya bien saben, pues se basa pues, en arqueólogos, antropólogos sociales, antropólogos forenses, psicólogos, fotógrafos, médicos forenses, etc. Bueno, vamos a continuar. Los objetivos de esta conferencia, y muchísimas gracias por atender, van a ser ¿qué es la arqueología forense? Que puede ser obvio, pero sí que hay unas definiciones que no solamente abarcan los restos humanos. Unas perspectivas globales. Yo vengo, obviamente, de trabajar en el Reino Unido, aparte de algún otro caso humanitario en España o de Primera Segunda Guerra Mundial. Y quizá vengo de una perspectiva que es una burbuja, en cierta manera. No tenemos las dimensiones de violencia que puede haber en otros países, ¿no? O los números de desaparecidos, como tristemente ocurren, ¿no? en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, quizá vengo de un sistema un poco más idealista, pero, sin embargo, espero que lo que vaya a hablar pueda servir de algo. Un poco el papel que juega el arqueólogo forense, qué tipo de preguntas o cuestiones podemos tratar en la investigación. Un poquito sobre la excavación de enterramientos clandestinos, que es lo que más realmente hacemos. Quizá justificar un poco el por qué utilizar un arqueólogo. Muchas veces en muchos congresos he recibido comentarios de policías o de otros no expertos que dicen, bueno, si todo el mundo sabe excavar, todo el mundo sabe sacar tierra, entonces ¿para qué hace falta un arqueólogo, ¿no? Entonces es importante poder convencer, ¿no?, a esas personas, si hace falta, de que es realmente necesario tener esas habilidades, esas técnicas de la arqueología para poder sacar el máximo beneficio de todas las evidencias que hay en ese caso. Lo que no voy a tratar realmente es la historia, la arqueología forense, pero cabe decir que en los años 80, con algún caso en Estados Unidos, y obviamente, como ya saben, los equipos de antropología forense en Latinoamérica, en Argentina y Guatemala, que empiezan ya a recuperar y excavar restos humanos. El primer caso conocido que yo conozca aquí en Europa es en el año 88, cuando un arqueólogo, John Hunter, intenta interpretar, aquí esta imagen a la derecha, esas piedras que están cubriendo el cuerpo de un niño que desapareció y acabó muerto. Esas piedras, según el posible sospechoso, parecían que había sido un muro que se había caído de manera accidental o natural encima de ese niño. Pero lo que sí resulta es que esas piedras negras estaban ya puestas por alguien. O sea, no es una caída natural de un muro. Y lo que hizo John Hunter era, con estratigrafía, interpretar eso, indicando que alguien había ocultado el cuerpo. Y eso fue en el año 88 cuando empezamos a ya aparecer en juicio como perito. Tampoco voy a entrar en muchos detalles sobre los métodos. Hay muchos métodos y, como ya saben, cada caso es diferente. Y bueno, hay muchos libros y se pueden hablar sobre horas de cada método en particular. En la izquierda, la imagen izquierda, tenemos pues que en vez de seguir los estratos así más naturales, pues son unas capas artificiales, ¿no? Cada 10 centímetros se va sacando la tierra y quizás se vaya cribando o enumerando de manera diferente, ¿no? Para saber dónde están las evidencias. Tampoco voy a hablar tampoco de esta relación entre arqueología y antropología, ¿vale? Que esto, conozco la diferencia y aquí en Inglaterra estamos bastante separados, los arqueólogos forenses, los antropólogos forenses, y sí que obviamente en algunos países la arqueología forma parte de esa antropología física forense, pero tampoco voy a entrar en muchos detalles. Lo que sí decir es que la antropología, digamos, física forense, y digo física forense porque hay muchos antropólogos sociales y culturales que de hecho hacen informes periciales, ya sea la interpretación de un torso que se encuentra en un río para saber si ha sido un caso de magia negra o un ritual de santería o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre hay algunos antropólogos sociales también realizando pericias, ¿no? Pero es el análisis del cuerpo humano, no solamente de los fallecidos, como saben, sino análisis de los que viven, ¿no? Por ejemplo, la estimación de la edad en sujetos vivos,
¿vale? Y también muchas veces se dice que es para contextos médico-legales, pero también son humanitarios. Cuando hablamos de antropología física, de algunos contextos en los que vamos a trabajar como arqueólogos, y estos son ejemplos de yacimientos históricos, tenemos por representar a la izquierda pues un contexto de cremación, de incineración o de un incendio, ¿no? De una casa. También tenemos como en medio pues esas tumbas individuales. Ese es un caso de hace 5.000 años, que excavé en el sur de Francia hace mucho tiempo, y muchas veces la arqueología ayuda bastante, esa experiencia en contextos históricos ayuda mucho pues, para casos más forenses. Me acuerdo una vez que estuve en un doble homicidio. Eran 2 cuerpos quemados puestos en un coche y de hecho excavados, o sea, enterrados bajo tierra. O sea, el vehículo entero, una Citroën, fue enterrado bajo tierra con una máquina excavadora con los 2 cuerpos allí. Y estaba en la morgue con esos cuerpos calcinados. Digo, menos mal he estudiado cremaciones de época romana, ¿no? Porque ese tipo de experiencia ayuda mucho. Tenemos fosas, en este caso la derecha de la peste, ¿no? La peste negra, bubónica, pero la tenemos obviamente en Latinoamérica con casos criminales, en España también, en Camboya, en Ruanda, en muchos sitios. Y luego restos humanos en otros tipos de contextos que tampoco voy a tratar ahora porque no estamos hablando de antropología. Pero sí decir que hay sitio para todo el mundo para trabajar en esto. Muchas veces yo me dedico más a los enterramientos clandestinos individuales del Reino Unido, ¿no? Eso es trabajo de mafia, o sea, de otro nivel. Sí, no sé, perdón. Sí. Y pues eso, que es muy diferente a otros contextos. Muchos compañeros míos trabajan en catástrofes en masa, otros en derechos humanos. Yo trabajo más en casos de Inglaterra. Casos forenses en los que trabajamos como arqueólogos, pues pueden ser, como aquí a la izquierda, este soy yo a la izquierda de todos, pues con un traje blanco, donde la policía científica pidió que atendiera a la escena del crimen un arqueólogo para que pudieran informar sobre las técnicas a utilizar para saber si el cuerpo estaba enterrado o no. Sé que estaba enterrado, pero no por un enterramiento artificial, sino ya por las capas naturales de vegetación y de sedimentos. Luego a la derecha tenemos catástrofes en masa, que aunque sea ahora mucho trabajo de antropología forense, sí que hay muchos arqueólogos también trabajando ahora en catástrofes naturales, que luego puedo mencionar. Enterramientos individuales como el de abajo o las fosas, ¿no? Como está el caso de España, donde fueron ejecutados 104 cuerpos en 1936. Sé que hay preguntas en el chat, pero bueno, si hay algún problema que alguien me diga, por favor, que no puedo ver sus comentarios. Ya saben que la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense define antropología forense como la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de antropología social, pero también arqueología. En este caso, la arqueología iría bajo la parte de antropología, ¿no? Antropología en general, como en Estados Unidos, ¿no? Que la antropología pues, abarca la antropología biológica, la cultural, social, la arqueología, etc. Para mí es importante saber cuándo es algo judicial, es decir, el marco cronológico. En Inglaterra, por ejemplo, un caso puede ser judicial aunque tenga 70 años de antigüedad. De hecho, la policía, cuando tiene un caso, quiere saber si es más antiguo de 100 años o es menor a 100 años de antigüedad. Si es menor, pues empiezan a investigarlo. En España o en Francia, Portugal, son 25 años a veces ese marco cronológico en la que prescribe un crimen. Es decir, que muchos países tienen ese corte entre lo que es judicial e histórico arqueológico en los 30 años, en 50 años o 100 años. Es importante desde mi punto de vista porque a veces lo que es un trabajo médico-legal en Inglaterra, cuando vamos al exterior, a Grecia, Portugal, para algún caso de una persona británica, no es realmente judicial en esos países. Entonces es importante saber ese tipo de contexto. Bueno, entonces, ¿qué es la arqueología forense? Y aquí tenemos un diagrama de lo que es casi típico, ¿no? De un enterramiento clandestino, donde tenemos el cuerpo que se va descomponiendo a través del tiempo y van echando gases, etcétera, y se va hundiendo
esa tumba. Entonces vemos esas depresiones en el terreno. A veces las plantas están afectadas, a veces algunas plantas se benefician de esa descomposición, algunos pues no. Un cambio en vegetación. Se ve que los lados de la tumba también empiezan a fisurar un poco, a romperse o a identificarse mejor. Y a veces cuando se excava una tumba, se entierra una persona y se vuelve a cubrir, obviamente sobra tierra o sedimento, entonces se echa por los lados. Entonces esas son unas cosas típicas en las que a veces buscamos, ¿no? Cuando estamos haciendo una búsqueda de un terreno, buscamos esas anomalías en el terreno como depresiones o vegetación. La definición de arqueología forense, según Mike Groen et al., es que es la disciplina científica que utiliza la teoría arqueológica y la metodología en un contexto legal, también podemos añadir humanitario. Y es una combinación de técnicas arqueológicas, criminalísticas, para la búsqueda, ubicación, documentación, recuperación y la interpretación. Es decir, no solamente se trata de excavar restos humanos. Y no se trata tampoco de ser un buen arqueólogo. Hay que entender esa parte pericial, esos protocolos forenses, etc. Obviamente, la LAF también define de la misma manera, ¿vale?, que es la teoría y métodos y técnicas de la arqueología dentro de un escenario legal. Y como siempre, pues eso, la búsqueda, solamente la documentación, la recuperación de esas evidencias, las interpretaciones, que es lo más importante. No es el excavar por excavar, es el saber excavar bien, el poder documentarlo y luego interpretarlo. Y yo aún, llevando 20 años haciendo arqueología, no siempre estoy del todo cómodo cuando se trata de un caso complejo de arqueología forense. A veces pues tenemos casos en cemento, tenemos casos en unas estratigrafías muy complejas, entonces alguna otra persona que tenga más experiencia en ciertas zonas o ciertas... bueno, tenía un amigo que era experto en cemento, ¿no?, y en asfalto, y sabía si estaba movida a mano, a máquina, etcétera, y la época, ¿no? Entonces, bueno, depende. Pero digamos que la arqueología forense, hemos dicho que es esa búsqueda, ¿no?, localización, recuperación, interpretación, pero no solamente de restos humanos, pueden ser objetos, otros materiales. Es decir, a veces se han utilizado arqueólogos forenses para la búsqueda de armas o de drogas enterradas o de dinero, ¿no? Porque es el utilizar, lo veremos luego, esas evidencias, todo lo que engloba ese contexto donde se ha encontrado, ya sea un arma, una droga, dinero, parte de los restos humanos, que pueden realmente, a través de la arqueología, utilizarse para casos periciales, ¿no? Y hay varios libros sobre esto, de arqueología forense, en varios sitios, muchos en Estados Unidos, en Reino Unido, sobre este campo. Y obviamente la arqueología forense aparece también en contextos más históricos, en el caso de España, de la Guerra Civil, o en contextos también humanitarios en otros países, como Latinoamérica, ¿no? Arqueología forense. Ya aparecen protocolos, en este caso la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, donde este protocolo se ha escrito a través de médicos forenses, con antropólogos, arqueólogos, y vemos que en la búsqueda de prospección se requiere o se recomienda el arqueólogo forense, ¿vale? También para esos sondeos, para estudiar la superficie, para información sobre el terreno, y obviamente en el hallazgo y la exhumación, junto al antropólogo y al médico forense. Y se promueve bastante la arqueología forense. Tenemos en Estados Unidos Dennis Dirkmaat, que es bastante, se alza bastante la antropología, la arqueología forense. Tenemos otros en Estados Unidos, tenemos la parte de ALAF. Entonces la arqueología forense va teniendo bastante éxito, ¿no? Y pues eso, y información. La arqueología forense puede tratar varias cosas. Primero, ¿qué métodos recomendamos para una búsqueda? Un ejemplo sería, voy a un terreno, un jardín de una casa, como ocurre en Inglaterra, y aparezco en el cuartel de la policía y me dicen, hay que buscar ese terreno porque creemos que hay un arma homicida. Y me dice la policía, y tenemos georradar, tenemos perros, tenemos todo, ¿no?
los materiales necesarios. Y yo digo, pues mira, no me hace falta georradar porque ese trozo, esa anomalía, la voy yo a excavar en cualquier caso. O ese jardín, como tiene tantas tuberías y cables eléctricos, no vamos a hacer georradar, voy a excavar esas zonas que yo pienso que harán falta. Es decir, ¿cómo realizar la búsqueda? Si la realizamos con máquina, si la realizamos a mano, etc. La datación, muchas veces encontramos como antropólogos en la morgue que tenemos unos restos humanos que han aparecido, no tenemos ese contexto, empezamos a hacer pues quizá ADN o lo que sea, cuando realmente teniendo el contexto y el arqueólogo quizá en el yacimiento o en el sitio podemos intentar datar a ese cuerpo, ¿no? Esos restos humanos. ¿Cómo y con qué fue excavada la fosa? Es decir, fue excavada a mano, fue excavada con maquinaria, como en algunas fosas en los Balcanes, ¿no? Con máquinas retroexcavadoras, buscar esas evidencias que luego pueden ayudar en la investigación. Si ha habido alguna alteración posterior, sí que es cierto que en algunos enterramientos clandestinos, los sospechosos o los autores del crimen van a intentar controlar esa zona y van a intentar pues, ver si hay una exposición, si se está expuesto el cuerpo, pues cubrirlo otra vez o mover el cuerpo, etc. Es importante esa asociación entre restos humanos y otros materiales. Por ejemplo, si hay un periódico o una bolsa de papas con alguna fecha que está encima o debajo del cadáver, los materiales son importantes, ¿no? Y documentarlo. Si la fosa estaba abierta hace cierto tiempo, premeditación. ¿Quién es la víctima? Obviamente, esto depende de muchas otras disciplinas científicas, pero un poco intentar ver un poco el intervalo post-mortem, si hay alguna datación, algo que sea datable o alguna otra evidencia. Probablemente esa reconstrucción de los eventos durante la exposición del cadáver, es decir, vemos en algún lado de la tumba si el cadáver ha estado arrastrado, si ha sido enterrado por un lado o por otro, si ha estado abierto antes, si han intentado abrir, que nos ha pasado antes, una tumba en un sitio y luego se ha abandonado porque la roca madre está a 20 centímetros de profundidad y se ha abierto en otro sitio. Es un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente tenemos ese material del autor del crimen o el enterrador con la víctima. Seña las trazas, las fibras, quizá una colilla de un cigarrillo con el ADN del sospechoso, etc. Y a veces, como he dicho, no tenemos cuerpos. Tenemos esa intención de excavar. Nos ha pasado aquí, donde tenemos que la policía sabía que había sido alquilada una retroexcavadora durante una noche y vemos en ese campo que sí que hubo un intento de excavar, pero la roca madre estaba demasiado, a 20 centímetros y se abandonó. Y a veces tenemos pues que el cuerpo se ha movido en otro sitio, pero tenemos otro tipo de información allí. Lo importante es saber qué nos solicitan, tanto en antropología forense como en arqueología forense. Muchas veces, cuando veo un caso, la policía me dice, nos hace falta un antropólogo. Y vamos a la morgue y, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer traumatismos o hace falta identificar a la persona. Es importante saber qué nos pide la policía. Porque a veces cuando vamos a juicio y nos dicen, ya, pero es que usted no miró esta parte o no se dio. Entonces, claro, si nosotros tenemos documentado qué nos pidieron hacer, pues mejor así. Y los contextos en muchos países y regiones, ¿no? Por ejemplo, tipos de casos de arqueología forense, procesos de violaciones de derechos humanos para proceso judicial, otros para procesos humanitarios, aunque podría ir a juicio, los casos de homicidios domésticos, o a veces no es un homicidio, a veces la persona ha fallecido y los familiares quieren seguir con la pensión o lo que sea de esa persona y entierran el cadáver, ¿no? Las catástrofes en masa, sí que es cierto, incluso creo que fue no sé si fue para Ecuador o Haití o en alguna catástrofe natural, que se pedían 15 arqueólogos, creo que eran, y unos antropólogos y un médico forense. O sea que los arqueólogos empiezan ahora a participar en esas catástrofes en masa para documentar a veces la secuencia de, por ejemplo, el derribo de un edificio. ¿Qué nos ha pasado, no? Un derribo de un edificio industrial donde hay 3 personas fallecidas y es un poco esa secuencia de derribo, ¿no?
La protección de patrimonio. Ahora sí que se trabaja mucho especialmente en zonas de conflicto, porque donde hay una venta ilícita de antigüedades, también hay una venta ilícita de armas o de tráfico humano. Entonces ahora incluso hay muchos militares que tienen sus arqueólogos para esa protección del patrimonio en una zona de conflicto. O si pensamos en los carabinieri en Italia, la Guardia Civil, tienen su unidad de patrimonio. Casos civiles, a veces hay problemas entre vecinos por el terreno y algún arqueólogo, yo no lo he hecho, pero sé que alguno sí que lo ha hecho, ha intentado buscar en los archivos pues, mapas antiguos, de dónde estaba el límite del terreno, etc. Y luego la parte de repatriaciones de militares de conflictos pasados. En muchos casos, en Estados Unidos sabemos que la agencia DPAA, del Departamento de Defensa, está buscando los soldados de la Segunda Guerra Mundial, de Corea, de Vietnam, y están clasificados como arqueólogos y antropólogos forenses. Espero que sigan conmigo y ya intentaré avanzar un poquito más rápido. Pero claro, el tener arqueólogos forenses o no en un país depende de muchas cosas. De la legislación y el sistema judicial, las tasas de criminalidad y comportamiento criminal. Es decir, aquí en Inglaterra hay muchos jardines y si pensamos en Londres, una ciudad con 10 millones de personas, más o menos, claro, en vez de, y no es broma, en vez de cuando se mata a alguien, en vez de llevarlo dentro del vehículo y conducir 2 horas, se entierra en el jardín de la casa. Entierran en un jardín, luego construyen un patio y se vende la casa. El entorno, la geografía, el paisaje, todo esto, en algunos casos, supongo que en Canadá, por ejemplo, donde hay mucho bosque, pues muchos, o lagos, pues a veces se depositan ahí los cadáveres, o se entierran en los bosques, en los lagos, ¿no? En el contexto histórico de si hace falta ser policía para poder trabajar como arqueólogo, educación, recursos, seguridad también, esa percepción de arqueología forense, ¿no? Es muy fácil a veces que pueda haber una mala experiencia, donde la policía dice, sí, tuvimos unos arqueólogos una vez y tardaron 3 semanas y no entendían esos procesos, ¿no? O esa presión que hay a veces cuando hay un sospechoso detenido 48 horas. Pero, bueno, la arqueología forense sí que ha tenido un rol importante, ¿no? En muchos sitios, en Guatemala, en Bosnia, en Timor, obviamente en Ruanda, en Camboya, México y España, como en otros países, ¿no? También, como sabemos. Y esto es un mapa de antropología. Tengo yo uno para arqueología que lo vamos a publicar, pero viendo un poco esa participación a veces de los arqueólogos que están realmente trabajando en muchos casos en África, en Asia, Oceanía, Latinoamérica, Norteamérica, obviamente, y Europa. Entonces, hay una buena tendencia al uso de arqueólogos forenses. Bueno, el tipo de casos que hacemos es la búsqueda de personas desaparecidas, presuntamente muertas. Es decir, un arqueólogo ayuda a la búsqueda de una persona presuntamente muerta, según la información de la policía, que puede estar enterrado en una finca o en algún sitio. Entonces, es un poco el obtener una máquina excavadora, dirigir esas trincheras, etc. Pueden ser muertes sospechosas, tipo homicidios, suicidios accidentales. Estoy hablando de un incendio en una casa, donde a veces se han utilizado arqueólogos forenses para la recuperación de esos restos humanos, ver un poco el derribo, la secuencia de derribo y otras evidencias. Catástrofes en masa, por ejemplo, sé que hay mucha investigación ahora por arqueólogos en la documentación de restos humanos en un accidente aéreo, por decir algo que pueda ayudar un poco con la interpretación de qué ha pasado. Relación de derechos humanos, bajas militares y otros casos, como he dicho, civiles o criminales. Yo no estuve aquí, pero sí que ibas a formar parte de ese equipo, tenía el billete y todo de avión. Eso es en las Malvinas, que el Comité Internacional Cruz Roja, un equipo pues, suyo y de expertos de Argentina, de México también, Inglaterra, exhumaron soldados argentinos para poder identificar con ADN. Y según se sabe, según la prensa, pues el equipo fue compuesto de arqueólogos, de antropólogos, de médicos forenses, etc., ¿no? Entonces es bastante importante este tipo de casos humanitarios también. A veces nos dicen que tenemos que saber, que en casi toda la mayoría de los casos se sabe un poco de osteología, ¿no? Obviamente, y antropología física. Pero en muchos casos, por lo menos en los que yo también he trabajado, tenemos cuerpos del mismo día o de hace 2 semanas.
están relativamente frescos. Especialmente están enterrados incluso en cemento, se conserva bastante bien el cuerpo. Entonces, esperar que en esos casos de antropología forense, en algunos son históricos, casi todos son restos óseos, muchas veces tenemos cuerpos saponificados, momificados, incluso relativamente frescos, ¿no? O sea, todas estas fases que encontramos en esta ilustración de Japón del siglo XIX. El tipo de trabajo es las búsquedas. Esos son tres casos en los que he trabajado. Aquí tenemos abajo a la izquierda en Grecia, arriba también en Grecia y abajo en Alemania. Los de Grecia son casos de un niño desaparecido en los años 90 y de Alemania es de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, donde buscábamos restos muy pequeños de la tripulación. Los bombarderos caen, hay bombas, explosiones, fuego, entonces es un poco de cribado. Pero es un poco el dirigir esas búsquedas y ver anomalías en el terreno. También restos en superficie. Esto es de Internet, esas imágenes en Internet, no sé cómo es el copyright, pero un poco el documentar esto, ver alguna cosa que sea datable. También hace falta antropología para ver que se haya recuperado todos los restos humanos en lo posible. También habrá otras evidencias que luego mencionaré, que son las evidencias medioambientales, botánica, sedimento, polen, etc. Es importante también, como he dicho antes, para ese tipo de casos, tener una estrategia forense, hablar con la policía científica o depende del país e intentar crear una estrategia de qué tipo de preguntas hay que contestar. Por ejemplo, identificar los restos humanos, pues bueno, eso es sobre recuperación del material, ver si hay algún objeto asociado a ese individuo. La determinación de la causa, la manera de la muerte realmente es el médico forense, pero podemos también documentar la posición del cadáver, ver si hay alguna, alguna roca al lado del cráneo, algo así, ¿no? La documentación, introducir post-mortem, donde ocurrió la muerte, que a veces tenemos deposiciones secundarias, etc. Y luego pasamos a los enterramientos clandestinos. Esos son casos de Inglaterra. En la izquierda arriba de todo es un caso más para entrenar, es un caso pues, de un esqueleto de plástico como formación, donde tenemos una anomalía en el terreno. Esa anomalía se caracteriza por sedimento que se encuentra en esa zona a 1 metro de profundidad, que está en la superficie ahora. Hay tierra removida, la vegetación también está removida. Quizá hay un marcador, porque muchas veces se deja un marcador para poder visitar la zona. Los otros dos, las otras 3 imágenes son de casos en los que he trabajado que son, como veis, enterramientos en jardines en Inglaterra. Entonces, bueno, esto sí, sucede bueno, a veces y se trata de, en el caso de la derecha, aquí está la policía después de que se haya levantado el cadáver, etiquetando los cubos que está lleno de sedimentos para luego poder cribar o tamizar si es necesario. Y muchas veces en catástrofes en masa, vemos, por ejemplo, en los fuegos de California, donde fue dirigido por grupos de arqueólogos y antropólogos, la Universidad de Chico en California. Tenemos esta torre que se quemó en Londres con 70 fallecidos, bueno, con una persona fallecida o 2 en el hospital, donde se sabe que hubo arqueólogos forenses en la recuperación. La antropología se hizo en la morgue. Este caso a la izquierda es un caso que también hice, es el caso del vehículo enterrado bajo tierra, con los 2 cuerpos quemados. Y en este caso lo que hicimos era dividir el vehículo en zonas, en cuadrículas, en 6 partes. Una parte era la silla del conductor, la del pasajero, la asiento de atrás, para ver dónde estaban los restos humanos. Y luego, pues, ya accidentes tipo aéreos también ayudan. Como, bueno, otro tipo de catástrofes en masa. En ese sentido, hemos hecho esa secuencia de destrucción y derrumbamiento. Estoy pensando en cosas de negligencia, donde ha habido una nave industrial, se ha colapsado con gente dentro. Y es el mirar por dónde se ha colapsado, qué parte ha causado ese colapso, ese derrumbe del edificio. Y a veces hemos hecho en cuadrículas, pero a dimensiones gigantes, con drones y con grúas, sacando todo el material que había. Pero bueno, también empezamos a trabajar allí.
Y como saben, exhumaciones en cementerios realmente son para poder obtener una muestra de ADN. Y quizás se preguntan, pues, ¿por qué hace falta un arqueólogo y antropólogo? Pues que a veces porque ese tipo de individuos que fallecieron, digamos, en los años 80, cuando aún no se utilizaba el ADN para identificar a la persona, están en fosas comunes de a veces 8 personas o 4 personas y nos dicen hay que conseguir el ataúd que está que está en el orden tercero de 8. Y resulta que cuando estamos ahí todo está todo colapsado, hay restos humanos de la parte de otras tumbas. Entonces un poco también con antropología intentar acertar con la persona que estamos exhumando, ¿no? Para poder luego analizar con ADN. Y luego, como ya saben, investigación de derechos humanos, que ocurre mucho en los países donde están, en España, tanto de 104 miles de individuos como más pequeños de 6, donde es importante esa documentación del objeto o el efecto personal, con quién individuo va, esas gafas o esa cartera o esos botones, es importante para la identificación. Ya empezando, no solamente con el trabajo de quien está enterrado ahí, pero ya la identificación empieza realmente en la recuperación también en el terreno, los arqueólogos. Esa buena documentación es muy importante. Y luego esas bajas militares que he dicho antes, que en muchos sitios aún se considera arqueología y antropología forense por muchos motivos que he dicho y que puedo expandir más adelante. Bueno, arqueología forense en Reino Unido, unos minutos para expandir en esto. Y luego un poquito más sobre enterramientos clandestinos y espero que estén conmigo aún. Y pues vamos a ver la arqueología forense en el Reino Unido, por interés. Es interés saber que no hay institutos de medicina legal, aparte del igual 1 o 2, en otros países. Los arqueólogos y antropólogos forenses están en universidades, laboratorios de criminalística, pero son laboratorios privados, donde son empresas de genética con 400 biólogos, 100 químicos y luego unos cuantos arqueólogos y antropólogos, a veces en algún museo, algunas empresas de arqueología comercial que colaboran con la policía, o a veces hay personas dentro de la policía científica que tienen máster en antropología o arqueología forense, pero siempre asisten a una persona acreditada, certificada. Tenemos un sistema de certificación o acreditación en arqueología y en antropología forense aquí. Y luego tenemos, obviamente, los arqueólogos en muchas organizaciones a nivel mundial, ONGs, por ejemplo. Nos llaman varias personas. A veces es el coordinador forense de en una investigación. Ese coordinador o coordinadora lo que hace es aconsejar al inspectora de policía sobre el tipo de científicos que van a hacer falta, que si es un entomólogo, un arqueólogo, un antropólogo. A veces es la persona que maneja o opera esa inspección ocular en lugar de los hechos, o la policía científica mismo, ¿no? Y a veces es el detective, depende del caso. No quiero realmente pasar mucho tiempo con esto. Muchas veces es el médico forense que ya empieza a aconsejar a arqueólogos para el levantamiento de un cadáver, otros criminalísticas, los abogados de la defensa, porque aquí lo que tenemos en el Reino Unido es un sistema adversario, es decir, el que gana el debate es el que tiene es el más creíble, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi pericia para policía, habrá una persona en la defensa, un arqueólogo, que va a querer mirar mis dibujos, mis fotografías, todos mis apuntes, o sea, todo lo que yo vaya a documentar de esa primera llamada para atender al caso va a estar disponible para la defensa. Luego otros tipos de empresas, ¿no? de catástrofes, etc. Y bueno, indicar que somos parte de un equipo bastante grande, que no quiero realmente a profundizar mucho, pero indicar que, claro, que somos un equipo donde las decisiones tomadas, estrategias, tienen que siempre ser consultadas con la policía científica, los inspectores y trabajando en equipo, porque también tenemos en esas excavaciones otro tipo de evidencias que son muy importantes, el anillo, la fibra, una bala, etcétera, un proyectil, ¿no? Entonces, la policía científica junto a los arqueólogos van a poder documentar y empaquetar esas evidencias de la mejor manera posible. No hay que olvidar unas diapositivas sobre las evidencias ecológicas,
que cuando excavamos incluso yacimientos muy antiguos, ¿no? Sitios arqueológicos de hace miles de años, a veces lo que hacen los arqueólogos es tomar muestras de sedimentos para reconstruir el paisaje en la antigüedad, ¿no? Con el polen, con la tierra, un poco el paisaje que se hizo. Y entonces, muchas veces en casos forenses, son arqueólogos y antropólogos los que coordinan, en mi caso yo coordiné durante 6 años, esos trabajos de ecología forense. Es decir, sedimentos, polen botánica. Por ejemplo, tenemos una persona desaparecida, una persona que ha salido, un niño que ha salido del colegio, de la escuela, donde hay un sospechoso. Entonces, se pueden tomar las muestras de las botas o del vehículo del sospechoso para ver si hay tierra en algún lugar en el que haya estado en los últimos 24 horas, ya sea un pantano, un bosque, etc. La data mínima de muerte. Si tenemos vegetación cubriendo el enterramiento clandestino o el cuerpo, pues tomar unas fotos o tomar esa planta que va creciendo y llevarlo a un botánico para que pueda indicar que ese cuerpo lleva ahí 7 meses o más, ¿no? Según el crecimiento de las plantas. Y luego hay otro tipo de cosas que podemos mirar, ¿vale? Polen, etc. Entonces, un ejemplo es en Bosnia, una publicación donde en la excavación de una fosa se tomaron muestras de polen. Resulta que la fosa, que es el dibujo de abajo, tenía los restos esparcidos, desarticulados, una deposición secundaria, y tenía sedimentos y polen de otro sitio, que era la deposición primaria, que es el dibujo de arriba a la derecha. Entonces, en esa deposición también había sedimentos y polen de donde fueron ejecutados. Es decir, que la ejecución en una zona pues con unas hierbas, vegetación, etcétera, llegó a pasar a la fosa clandestina y luego cuando se excavó esa fosa y se volvió a enterrar los restos, también llevaba ese sedimento, toda esa historia de dónde habían estado los cuerpos. Entonces, solamente llevarlo y tenerlo en cuenta cuando se excava ese tipo de evidencias ecológicas. Y a veces lo que hacemos es un informe, antes de una búsqueda, un informe taxonómico del terreno. Si el cuerpo va a estar esquelético en ese tipo de terreno, si la roca madre está muy profunda o no, etcétera, ¿no? Que pueden ayudar un poco en la búsqueda. Si hace falta georradas, si hace falta este tipo de cosas. No quiero hablar mucho de esto, pero bueno, hay varios tipos de etapas en esta búsqueda, una documentación preliminar que podemos hacer con el terreno, es decir, a metro de profundidad, qué tipo de sedimento tenemos, es arcilla, es arena, y si la vemos en la superficie sabemos que alguien o algo ha llegado a ese metro de profundidad. Una evaluación del lugar de los hechos, es decir, dónde puede haber un enterramiento clandestino, ¿vale? Y quizá hacer unas trincheras, unos sondeos, pero realmente excavar unas anomalías que vayamos a encontrar, por ejemplo, el hundimiento de una zona. Para encontrar esos enterramientos clandestinos, las tumbas, tenemos varios recursos, fotografías aéreas, métodos geofísicos por especialistas en geofísica, yo no lo soy, y es bastante especialista. Son análisis ambientales, de tener el vehículo de un sospechoso y saber que ha estado en una zona de un pantano, por ejemplo, empezar a buscar por allí. La topografía y la botánica. Muchas veces hemos tenido un cuerpo donde desapareció hace 6 meses y el de botánica viene y dice, esas plantas llevan aquí años, por esta zona no busquéis, buscad por esta otra zona, que son plantas más recientes, ¿no? Y luego, pues otro tipo de documentación y otros recursos que pueda tener la policía. En cualquier caso, lo que nos hacen ese tipo de información es identificar anomalías que podemos poner en un rango. Es decir, igual en la depresión del terreno, que según geofísica puede ser una tumba y los perros de la policía pueden indicar algo. Entonces, esa sería quizá la primera anomalía a excavar, ya sea a mano o... Bueno, si un día vienen a Inglaterra a verme, os puedo llevar a este palacio, que no es mi casa, obviamente. Aquí nació Winston Churchill. Pero indicar que aquí tenemos, si hubiera desaparecido un cadáver, y enterrado aquí, tenemos varios tipos de paisaje. Tenemos un bosque, tenemos un estanque, un lago, tenemos parte de hierba, un césped, tenemos la parte de baldosas históricas. Entonces, un poco es el poder hacer una estrategia de búsqueda,
¿vale? Según, o sea, por ejemplo, en la parte de césped, pues quizás georradar sí, en la parte de bosque, pues quizá lidar, sonar el otro, y un poco esa estrategia de búsqueda con los operativos de búsqueda. Pero realmente lo que hacemos es, aquí me encontraré en la parte de arriba, foto de arriba, estaré yo a la izquierda, detrás de esa línea de operativos de búsqueda que están buscando restos humanos en superficie o esas depresiones en el terreno que vamos a poder encontrar. Entonces, cuando tenemos esa anomalía en el terreno, esa depresión, ese contexto de tierra mezclada, también teniendo en cuenta esas muestras ambientales que podemos tomar quizá alrededor antes de excavar, vamos a intentar ya excavar ese enterramiento clandestino. Vamos a ver ahora, para acabar, cómo excavamos, hay muchas técnicas, esos enterramientos clandestinos. Bueno, indicar que obviamente en el caso de fosas, esos son ejemplos del año pasado, eran fosas que parecen individuales pero tenían 7 personas o 3 personas según fueron ejecutadas, con tipo de también recursos, o fosas pues más grandes como las que tenemos pues, en Latinoamérica, en otros sitios de Europa, en África, etcétera. Tendrán también sus técnicas que son un poco diferentes a las que os voy a explicar yo, que son para los enterramientos individuales. Hay unas guías que tenemos en el Reino Unido que son, no porque sean mejores en el Reino Unido, solamente que son lo que tengo estoy familiarizado con estos, unas guías para los arqueólogos forenses y son gratuitas de internet que se pueden consultar. Estas guías fueron escritas por un equipo de arqueólogos certificados bajo el mandato de un regulador, como pone ahí, forense, que es el que intenta mantener unos estándares, ¿no? Para que los jueces, cuando vayan a contar con un arqueólogo forense, puedan saber que ese arqueólogo está certificado, acreditado o sigan esos protocolos. Como he dicho, no solamente hace falta ser buen arqueólogo con mucha experiencia, ya sea, aunque excavando estructuras, que es tan importante, no solamente excavar enterramientos. Si podemos en arqueología tener experiencia en excavar fosas de canales de agua o trincheras de cultivo, zanjas de cultivo, lo que sea, súper importante esa información. Pero que todo esté limpio, las herramientas, ¿vale? Para que no haya contaminación de una escena al otro, que sean técnicas, por ejemplo, reconocidas, que sea, yo qué sé, es que utilizamos distintos terminología en España, pero bueno, esas retroexcavadoras que no tengan, por ejemplo, bueno, ciertos cubos o ciertas dimensiones, tener nociones de criminalística, documentarlo bien, etc. Y bueno, hay muchas publicaciones sobre lo que hay que hacer antes de excavar eso, ¿no? Cómo atender la llamada telefónica, qué tipo de recursos hay que contar, etcétera. Pero recordar que esa documentación, desde esa llamada, todo lo que se documenta no se puede pasar a limpio luego, o sea, va a pasar a disposición de la defensa. Entonces, ¿por qué hace falta un arqueólogo, un buen arqueólogo? Y tenemos aquí una ilustración de un cuerpo en tierra, pero realmente el cuerpo no está así. Lo que ha pasado es que alguien ha abierto un enterramiento, una tumba, ¿vale? Ha atravesado varias capas, una capa, y ha enterrado el cuerpo. ¿Qué pasa si se excava un poco al azar? Que es lo que pasó con algún caso aquí en los años 80, donde con una máquina excavadora se sacaron los cuerpos y se perdió el contexto. Eso es muy importante saber por qué hay que excavar solamente el interior de la tumba, respetando los lados. Si excavamos como tenemos en esta línea discontinua, un poco al azar, vamos a perder mucha información. Vamos a perder información de cómo fue excavada la tumba, si con una máquina o a mano, con una pala. Vamos a perder información que puede haber en la base de la tumba. Pero lo más importante es, por favor, a ver si lo pueden tener, si se lo puedo explicar bien, es la contaminación que puede haber. Es decir, si nosotros tenemos una moneda, digamos, del 2010 y esa persona falleció en el 2008. Si excavamos al azar, vamos a ver que tenemos elementos mezclados de 2010, de 2008. Va a mostrar que se excavó mal, porque normalmente no habría, bueno, puede haber, pero tenemos otra datación.
¿Qué pasa? Que si tenemos el cigarrillo o cigarro del sospechoso con su ADN, que a veces pasa, y realmente estaba dentro de la tumba, es decir, hay un enlace directo entre la tumba y el sospechoso con el ADN, pero se escapa un poco al azar, sin saber si viene de dentro de la tumba o de fuera de la tumba, la defensa puede decir, es que mi cliente siempre va paseando por esa zona y va fumando. Entonces, no sé si me explico muy bien, es difícil a través de internet, pero indicar que es muy importante poder excavar solamente lo que está dentro de la tumba, como separado de lo que está fuera. Muy importante, ¿no? Respetar esos límites. Y se sabrá, porque los límites son más duros, más compactos que el relleno de la tumba. Bueno, y ya unas imágenes, sin tener que entrar mucho en los métodos, tenemos anomalía. Lo que hacemos es con el paletín, después de documentarlo, pues intentar definir si hay un borde, una figura, o sea, es decir, un perfil de una tumba. En este caso, pues unas dimensiones sospechosas que podrían ser también de una tumba. Y lo que hacemos es, en vez de ir excavando de un lado para otro, porque puede estar el cuerpo, si está a 2 metros, o puede no haber cuerpo, lo que hacemos es excavar la mitad solamente. Excavamos la mitad por varias razones. Una es porque igual no hay cuerpo ahí, igual puede ser una cavidad de un tronco de un árbol o de otra cosa. Segundo, puede ser que el cuerpo esté enterrado a 2 metros de profundidad, que ha pasado antes. Entonces, al determinar solamente con hacer un sondeo por la mitad, podemos determinar rápidamente si hay un cuerpo o no y ya intentar llamar al médico forense, etc., ¿no? Y como en la foto de inferior, aquí a la izquierda, tenemos en un ejercicio una persona de policía científica que ha excavado la mitad, ha encontrado los restos humanos y ahora puede documentar un poco el perfil de la tumba. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Que se utilizó para un informe. Tenemos aquí el perfil de la tumba que podemos documentar, ¿vale? Con esa mitad. A veces no he puesto aquí casos reales porque sé que está grabado, es difícil por internet, va a estar público, entonces no he podido poner casos reales para mostrarlo de todo bien. Pero esa excavación de la mitad funciona muy bien. De hecho, hay un libro de Laura Davis que ha intentado mostrar varios tipos de técnicas y la rapidez, la eficacia, y efectivamente la más común es tener ese contorno de posible tumba donde se excava la mitad solamente para ver realmente si es una tumba o no. Y si es una tumba, se documenta y se excava la otra mitad, ¿vale? Y luego hay muchos tipos de manera de documentar los contextos, unidades estratigráficas, recuperar, etc. Luego hay un tamizado que a veces se hace y a veces no. Hay muchas maneras de hacer el tamizado. A veces los arqueólogos, si en una búsqueda, nos dirán, donde no hay cuerpo, de momento nos dirán, mirad, en este trinchera justamente he encontrado material, latas de cerveza, de Coca-Cola, justo de la época donde desapareció esa persona. Entonces, quizá allí sí que lo hacemos más detalle, ¿no? Un tamizado, un cribado, y en otros pues con otro tipo de sistemas. Es decir, la arqueología forense no es solamente el simple hecho de exhumar un cuerpo, esto es la interpretación de lo que se excava, esa documentación e interpretación. De hecho, la documentación se utiliza en casos judiciales. Aquí tenemos un ejemplo de un arqueólogo que dio evidencias en La Haya, de una fosa, y claro, lo importante era cómo estaban los cadáveres, en qué posición estaban, si tenían atados, si tenían vendas, ¿vale? Y eso era importante pues, para poder añadir a los años, ¿no? de la sentencia. Entonces, un poco es la posición, cómo están documentados los cuerpos, los objetos, todo eso es importante. Tenemos aquí unos casos que no puedo mostrar las fotos, pero de un caso de enterramiento en cemento, ¿vale? Donde realmente la acusación me llamó a juicio para poder intentar ver cómo fue enterrado el cadáver, que fue en cemento, estaba bajo una caseta de un jardín, o sea, hubo mucho esfuerzo en cubrir ese cuerpo y eso añadió años a la sentencia. Por eso es en inglés, bueno, no, traducido en el periódico, donde yo digo que el cuerpo de tal persona fue depositado a cierta profundidad, luego cubierto en cemento, luego tapado por bloques, por tierra, por piedras, gravilla, luego por tablas, geotextil y luego una caseta. O sea,
todo esto fue importante. Pero claro, a veces la defensa me hace preguntas. ¿Cuántas personas excavaron la fosa? Y yo no sé cuántas personas excavaron la fosa, yo no lo sé. ¿Y quién excavó la fosa? Yo tampoco sé quién excavó la fosa. Si hay cemento, pues la policía lo sabe y puede ver si hubo algún recibo o algo, una transacción donde alguien fue a comprar cemento, por ejemplo. Pero yo no puedo realmente decir cuántas personas, a veces se puede hacer algún tipo de experimentación o quién lo excavó realmente. El uso ya de arqueología, estoy acabando, creo que quedan 4 o 5 diapositivas. Ya que tenemos la mitad excavada y hemos llegado a una arcilla natural que no ha sido alterada pues por humanos realmente, y podemos ser más económicos porque a veces si sabemos que el terreno está estéril a 30 centímetros, no hay que excavar más. Y sin tener ese conocimiento igual nos dicen de excavar 2 metros de profundidad. ¿Vale? Recuperar pruebas, como he dicho, que sean dentro de esa fosa, que puedan enlazar realmente el cuerpo, la tumba, con el sospechoso autor del crimen. No esté todo mezclado con la superficie, con sedimentos de fuera de la tumba, porque eso va a ser contaminación que luego va a perder credibilidad en un caso de juicio. Cuando no tenemos a veces un cuerpo, no encontramos, porque tenemos inteligencia, información de la policía diciendo que puede haber un cuerpo, ese nivel de confianza, decir, pues está negativo, es dar esa confianza de que no hay un cuerpo allí. A veces eliminan zonas sin tener que excavar, pues con botánica, sabiendo que la roca madre pues, está muy poco profunda, entonces igual no eliminamos, bueno, no intentamos atacar esas zonas primero, la interpretación, etcétera, ¿vale? Y que igual hubo actividad de crear una tumba. Eso, conocer esos protocolos forenses son muy importantes. Y hubo un poco de optimismo porque últimamente, solamente con un análisis súper rápido del Forensic Science International, vemos cómo en décadas el número de artículos en arqueología forense va incrementando. Sí que parece poco, 56 de 4.000, pero vemos que hay un porcentaje que esto está incrementando últimamente. Yo quiero concluir ya, más o menos en la hora, para indicar, no sé si he dado mucha justicia y perdonen, no es siempre fácil hablar a una pantalla sin estar cara a cara, pero la arqueología forense ayuda en la búsqueda, localización y recuperación de una persona desaparecida, presuntamente muerta, y otros materiales, una variedad de contextos, sea de incendios, sea de catástrofes, de homicidios. En particular, lo que hacemos es la excavación de fosas clandestinas, o la exhumación de individuos, digamos, de un cementerio, para que luego se pueda obtener una muestra de ADN por el antropólogo o el médico forense o genetista. La tracción de intervalo post-muerte, muy importante saber el contexto. Muchas veces tenemos el cráneo, pero no tenemos información del contexto, y si hubiéramos tenido un poquito más de investigación en el terreno, sabríamos que es un cráneo de más de 100 años, por ejemplo, ¿no? O buscar esa relación entre objetos o evidencias con fechas en relación al cuerpo, lo que está encima del cuerpo por debajo. Consejos sobre otros métodos, si hace falta georradar, si hace falta una maquinaria o se puede excavar a mano. Muchas veces hemos comparado un caso donde no se utilizó la arqueología o el contexto y la pérdida de información comparada con ese mismo caso si hubiéramos hecho toda la documentación debida con arqueología forense. Como he dicho, es saber excavar bien. No soy, tampoco digo que soy el que confía más excavando, pero documentarlo, interpretarlo. Es importante. De hecho, sí que está en su infancia la arqueología forense. Muchas veces los médicos forenses en algunos países intentan ahora involucrar también a algunos arqueólogos para ayudar con algún levantamiento. Entonces, poco a poco se va estableciendo, pero depende, obviamente, de lo que he dicho antes, de tasas de criminalidad, comportamiento criminal, etc. Pero ciertamente tiene un valor y puede proporcionar ciertas respuestas a los familiares y para la justicia. Acabo con este dibujo, una ilustración en la que con una ilustradora pues creamos, donde indica que los arqueólogos y antropólogos forenses ayudan a recuperar, identificar objetos y restos biológicos en desapariciones forzadas, ¿no? Básicamente en muchos países en los que también ustedes viven. Es hablar, ¿no?
con esos objetos o esos restos humanos para las investigaciones. Y acabo con una foto de una tumba en Hawái, en el cementerio militar de Punch Bowl, donde saqué esta fotografía de una lápida funeraria que ponía 2 desconocidos. Y quise saber qué podría hacer la arqueología y la antropología para poder identificar a esas 2 personas. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle al doctor Nicolás otra vez su presencia y bien emocionado con toda esta conferencia. Y claro, no teníamos tanto tiempo, pero yo creo que se llegó al objetivo. Te colocaron unas manitos, un aplauso. La arqueóloga Bueno, Samantha Barrios de México. gracias. Bueno, de verdad, me encantó la conferencia. Porque además invita a mostrar cómo la arqueología forense no solamente se restringe a restos humanos, sino que va más allá también aplicando todas las técnicas con objetos que pueden ser evidencia también dentro del contexto criminalístico. Muy Me bien. pareció excelente, de verdad. Muchísimas gracias, Nicolás, por toda esta exposición también de los avances de la arqueología forense y cómo se ve en 2 perspectivas. Sí. De verdad, ahí te pusieron otros aplausos. Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, no podía poner casos realmente por varios motivos que hubiera quizá ayudado. Y bueno, son casi las 12 de la noche, entonces normalmente tengo más pasión por lo que hablo, pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Igual, bueno, aquí hablando también por María Raquel, que me encomendó una tarea de un diplomado, diseñar un diplomado en antropología forense, que va a estar avalado por una universidad estadounidense y una argentina. Entonces, bueno, invitarlo también, aunque yo ya cuando fuiste al baño yo le dije que tú ibas a estar, pero no te había dicho, pues. No pasa nada. Invitarte para el tema, todo el tema de arqueología forense, que me parece que es fundamental dentro de un diplomado de antropología forense, que Muy bien, normalmente gracias. muchas veces se deja de lado, y igual que todo el tema de la tafonomía, se deja Sí. de lado, y por eso también vienen como resultados de informes periciales dentro de nuestra misma área que tienen debilidades. Sí. Precisamente por eso, porque nos remitimos solamente a los restos óseos y nos olvidamos del resto, del contexto. Es verdad, sí. Muy importante eso, Entonces, gracias. de verdad, excelente. Bueno, Nicolás también va a hacer su contribución para el libro que prontamente vamos a publicar, y apoyará así con toda su experiencia a todo lo que es la formación aquí en Latinoamérica. Muy bien, muchísimas gracias. Y él va a ser nuestro Clay Snow, pero de español. Sí, exactamente. A ver, no sé yo, pero bueno, me quedan muchos años aún. Por eso. María Raquel, no sé si tú quieres decir algo. Y bueno, justamente agradecerles a ti, Emanuel, al doctor Nicolás por estar acá, a los participantes igual, siempre decirles que son bienvenidos en esta su casa que es Ciencia por la Verdad, y bueno, decirles que sí, entendiendo que no para todos el horario fue muy conveniente por las diversas latitudes en las cuales nos conectamos, pero al culminar esta clase van a pasar quizás una hora y media y lo van a tener cargado en el canal de YouTube de Ciencia por la Verdad. Simplemente van a YouTube, colocan en su buscador Ciencia por la Verdad, les va a aparecer nuestro canal y ahí le vamos a cargar la clase para que la tengan por tiempo evidentemente limitado, pero que va a ser pues más accesible, digámoslo así, en los horarios de las diversas latitudes en las que se conectan,
para que lo puedan ver pues en tiempo diferido. Agradecerles siempre y decirles que, bueno, que si entran a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse, que siempre es un apoyo para mantenernos dentro de ese espacio y seguir llevando el conocimiento dentro de las áreas de la investigación criminal, la criminalística y las ciencias forenses, que son, bueno, el objetivo fundamental de nuestra organización. Muchas gracias nuevamente, Manuel. Gracias. Me despido Vale. entonces. Hasta luego. Gracias, Nicolás. Adiós. Gracias. Gracias, María Raquel. Adiós. Gracias.